Profe, la antropología es cultura, es el estudio de fósiles, bueno, más. Puede ser todo eso, ¿cierto? Puede ser Sí, también el señora. estudio de fósiles, todo eso. ¿Qué otra cosa puede ser la antropología? ¿Qué ideas me dan? Antropología. ¿Qué ideas me dan ustedes sobre eso de la antropología? No es como una base que estudia, que estudia como la cultura, como los sistemas, algo así. También, claro que sí, muy bien, Steven. Cuando nosotros hablamos de antropología, también podemos hablar de la antropología cultural. Cuando hablamos de antropología cultural, estamos haciendo referencia a lo que nosotros llamamos etnocentrismo. ¿Listo? Entonces, hay diferentes formas de referirnos a lo que es la antropología. Entonces podemos decir antropología, pero es que antropología son muchas cosas. ¿Listo? Entonces vamos a ir recordando a qué hacemos referencia cuando hablamos de la antropología y todo lo que podemos trabajar sobre la antropología. Entonces vamos a retomar unas cositas como para que de pronto aquellas personitas que en su momento estos días no pudieron estar o digamos hoy que tenemos una nueva compañera también, pues entienda un poquito qué es lo que estamos haciendo. Sin embargo, también les quiero recordar lo que llevamos como para que comprendamos un poquito cómo es acá la cuestión. Entonces, bueno, nosotros tenemos una plataforma, ¿cierto? Sí, señora. Yo voy a detener mi cámara un momento para que no se me ponga esto tan pesado porque les voy a compartir imágenes, les voy a compartir archivos, entonces se me pone a veces pesadito. Entonces yo voy a detener mi cámara un momento. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, nosotros manejamos inicialmente una plataforma. ¿Listo? En esta plataforma se las voy a ir mostrando, es más como para recordarles y también como para que Ivonne comprenda un poquito cómo es nuestro trabajo. Entonces, tenemos una plataforma que todos lo ideal es que la descarguen en su celular, que se llama Classroom, así como aparece aquí. Ahí dice Classroom, ¿sí la ven? Yo la tengo. Entonces, esta plataforma, si se dan cuenta aquí en la parte de arriba, acá, dice Classroom. Se llama así esa plataforma. Entonces, cuando ustedes descargan Classroom en su celular, yo les mando un link para que ustedes entren y de una vez, ¡pum!, quedan dentro de nuestra plataforma de estudio. Entonces, en su plataforma se llama Validación 1 2025, es decir, primer semestre del 2025. Y cuando ustedes entran donde dice trabajo en clase, aparece la primera cartilla, que es la que ya vamos a terminar el día de hoy, que es la cartilla de humanidades. En la cartilla de humanidades están los 4 temas que nosotros hemos venido trabajando, o las 4 como ramas de las humanidades o ciencias humanísticas que hemos venido trabajando. ¿Por qué hablamos de humanidades? Porque las humanidades todas tienen una relación con el ser humano, de alguna manera. Entonces, hablamos de literatura, todos los inicios de cómo las personas empezaron a crear textos, cómo empezaron a escribir. Hablamos de la lingüística, que es la ciencia que se encarga de ver
cómo están organizadas las palabras, cómo son los sonidos, cómo se producen los sonidos mediante la voz, mediante la lengua, los pulmones, qué es, por ejemplo, la gramática, todo eso es lo que trabajamos con la parte lingüística. En filosofía, lo que es el amor a la sabiduría, cómo hacemos para preguntarnos el mundo, ¿cierto? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el agua moja? Todo eso es lo que nos lleva a interrogarnos lo que es la filosofía. Y por último, estamos trabajando antropología también, que ya ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en lo que es la antropología. ¿Por qué vemos estas áreas de las humanidades? ¿Por qué es importante trabajar estas áreas de las humanidades? Resulta que cuando ustedes terminen el bachillerato, lo ideal, ¿sí?, es que se animen a continuar una carrera profesional, ¿sí? Ustedes todos acá, todos ustedes son personas que cuentan con unos dones excepcionales, ustedes son brillantes, o sea, son personas con muchas capacidades y precisamente por esas capacidades con las que ustedes cuentan es que ustedes están haciendo esta inversión para ustedes, esta tarea de estar terminando su bachillerato y es algo muy bonito. Están apostando por el futuro de ustedes. Entonces, no se trata solamente de recibir el título de bachiller como por conseguirme un trabajo donde me paguen más. Por favor, hay que mirar más adelante. Terminamos el bachillerato, pero tenemos que apostarle a seguir mejorando, a lograr algo más chévere para nosotros, a seguir nutriendo esos conocimientos que ustedes tienen. Entonces, acá, por ejemplo, en esta parte solo de humanidades, les doy 4 ideas de carreras profesionales que ustedes pueden decidir si les gusta y si les interesa estudiar. Una carrera puede ser literatura, ¿cierto? Ustedes dicen, profe, a mí me encantó eso de literatura porque vimos lo que son los géneros literarios. Ya les voy a mostrar un poquito el libro. Esa es la plataforma donde está. Entonces, acá en su libro esta es la primera cartilla donde está, pues donde están los temas que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces está el libro, en el libro nos dice cartilla de estudio donde están humanidades, ciencias, francés, sociales, matemáticas e inglés. Entonces, dentro del libro, ustedes se encuentran por acá los temas, los contenidos temáticos. Entonces, humanidades. ¿Qué carreras pueden estudiar ustedes de humanidades? Hay una carrera que se llama literatura. Hay otra carrera de humanidades que se llama lingüística. Hay otra carrera de humanidades que se llama filosofía. Hay otra carrera de humanidades que se llama antropología. Estamos viendo eso para que ustedes vean un poquito y sepan si en caso de ustedes dicen, yo me quiero poner a estudiar literatura, entonces ustedes ya saben qué es lo que van a ir a estudiar en la Universidad de Literatura. Si ustedes me dicen, profe, me voy por antropología, ya saben qué es lo que van a trabajar en antropología. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer. Entonces, no es que quiero ser literato, quiero ser lingüista, quiero ser filósofo, quiero ser antropólogo. ¿Listo? Quiero ser literata, lingüista, filósofa o antropóloga. Ustedes ya deciden. Esas son ramas de las humanidades. Solamente les enumero esas 4 porque de humanidades aún siguen habiendo más. ¿Listo? Cuando terminemos hoy con antropología, quiere decir que el viernes vamos a empezar con todas las carreras que tienen que ver con ciencias naturales. ¿Qué carreras pueden estudiar ustedes relacionadas con ciencias naturales? Físico-química. Entonces vamos a ver, bueno, ¿y eso qué es? ¿Listo? Bioquímica, ¿eso qué será? Geología, ¿eso qué será? Ecología, ¿eso qué será? Entonces, son carreras, ¿listo? Acuérdense que lo ideal es que no veamos solamente ciencias naturales porque sí, sino que ustedes nutran esos conocimientos
Si de pronto ustedes en el transporte o en la cafetería encontraron a alguien que de pronto es filósofo, entonces usted ya tiene temas para hablar de filosofía. Oiga, es que las ramas de la filosofía son súper interesantes, yo aprendí tal cosa, me gustaría estudiar esa carrera por tal. Tiene tema de qué hablar. ¿Listo? Por eso estamos haciendo este programa, para que ustedes se sientan aún más interesados a abrirse las puertas, a, mejor dicho, superarse cada vez más. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, fuímonos. Bueno, más o menos este es el libro, esta es la primera parte, esto es lo que llevamos. ¿Listo? Esta es la sección de humanidades. Acá en humanidades van a encontrar todos esos temas que les acabo de decir, de filosofía, de antropología. Entonces, por ejemplo, acá está lo que estuvimos viendo, las ramas de la filosofía, eh, los fundamentos de la antropología, todo esto es lo que estamos viendo. Bueno, eso va a ser su libro de validación. Ahí mismo dentro de su libro están las actividades que deben resolver. Entonces, si empezamos con literatura, acá hay una actividad como una pregunta, a ver usted qué opina. Luego acá viene todo el tema para que lea, para que pueda hacer sus trabajitos. Es más como de consulta, de opinión. Entonces, para que ustedes no se me vayan a asustar, no, y eso cómo se hace. Entonces, acá están todas las actividades para que los puedan realizar. Todo esto es información para que ustedes lean, entiendan. Esos son épocas de la literatura, quiénes escribieron, qué libros escribieron, ¿listo? Y por acá vienen unas actividades. Entonces ustedes tienen solamente que decir, yo creo que, digamos, esa pertenece a tal época y eso quiere decir tal cosa, ¿listo? Entonces, para que tengan una idea. Ahora sí, después de estarles echando tanta cháchara sobre esto, ahora sí, ve ahí, hasta francés van a ver, por si de pronto se animan a estudiar algo de idiomas. Vamos a leer un poco. Les recomiendo mucho esta página de concepto porque es muy completa, es muy interesante. ¿Listo? Entonces, vamos a leer un poquito sobre lo que es la antropología para recordar un poco. Bueno, entonces miremos a estas personas. ¿Qué me pueden decir de esas personas? ¿Qué analizan ustedes de esta imagen que están viendo? Que es como de la tribu de la época anterior. Una tribu de la época anterior, dice Steven. ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué me dice Marisol? Ay, Marisol se fue, hola, le pregunté y se fue. Alexandra, ¿qué me dices? ¿Qué crees? Cuéntame de esa imagen, descríbeme esa imagen, ¿qué opinas? ¿Qué te hace pensar esa imagen? Perdón, profe, es que me había salido un momentico. Marisol, Mm, ¿qué te hace pensar esa imagen? ¿Cuál es tu opinión? Esa imagen es como indígenas. Ok. No, son diferentes, son como diferentes personas puede ser de una tribu, pueden ser indígenas, de diferentes costumbres, diría yo. Ok. Alexandra, ¿tú qué crees? Cuéntame, ¿qué te hace pensar esta imagen? ¿Estás por ahí, Lilia? Señora, Bueno. Cuéntame, ¿tú qué crees que es esta imagen? ¿Qué te pregunta o qué opinión te merece la imagen? esos son indígenas, profe. Indígenas. ¿De algún lugar en especial? Mm, Pues ahí sí está como grave porque no sé, profe. Bueno, muy bien. ¿Qué me dice Ivonne?
Pues para mí es una tribu, pues no sé, como chicha, algo así. Ok, Pues bueno, puede ser también, creo yo. claro que sí. Miren que lo que estamos haciendo es observar, que es el primer paso que debe hacer un antropólogo, ¿cierto? Observación. Debo hacer una observación de la tribu, del lugar, pero la clase anterior nos decía que nosotros si nos vamos a poner a estudiar antropología, si queremos ser antropólogos, el antropólogo tiene que prácticamente vivir dentro de la comunidad. Ese es el estudio antropológico que hacemos. No solamente mirar por encima y decir lo que estamos haciendo en este momento, sino que yo ya me voy a la selva a convivir con ellos porque tengo que aprender todas sus costumbres, tengo que aprender su modo de comunicarse. Eso es lo que nos lleva a hacer la antropología. Vamos a seguir por acá leyendo un poquito. La antropología es el estudio del ser humano. Entonces, desde una perspectiva holística. Cuando decimos desde una perspectiva holística, quiere decir de manera integral. O sea, voy a estudiar al ser humano completo. No solamente es alto, gordito, de ojos negritos, no. Voy a estudiarlo en su comportamiento, sus costumbres, su modo de hablar, la interacción con sus pares, el lugar donde se desarrolla, bueno, ¿cierto? Toma en cuenta tanto sus rasgos más físicos y animales, porque acuérdense que nosotros venimos de una evolución del mono, ¿cierto? Como los que componen su cultura y su civilización. Entonces, ¿de dónde viene eso, esa palabra antropología? Entonces, antropología lo podemos dividir en dos momentos. En antropo, que quiere decir hombre, antropos, y de logía, que quiere decir conocimiento. Entonces, estudiamos o tratamos de conocer al ser humano en todas sus facetas. ¿Listo? Para poder, obviamente, asimismo, cuando hablamos del ser humano, estamos hablando del estudio de la humanidad. Entonces nos dice que la antropología es una ciencia muy cercana a otros campos del saber científico-social, en este caso la sociología y la psicología, que nosotros vamos a ver sociología y psicología más adelante. Se vincula con las ciencias naturales, entonces ahorita ya después de esta clase vamos a tener que ver biología, pero ya vamos a verlo como en bioquímica y todo eso, entonces vamos a ver cómo se desarrolla o cómo se relaciona la antropología con la bioquímica. ¿Sí ven? Todo está relacionado. ¿Y cómo se aborda para la humanidad? ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá algo que dice el objeto de estudio de la antropología. Tenemos 4 ramas o campos de estudio. Entonces tenemos algo que se llama la antropología física y otra que es la antropología social. Y tenemos 2 disciplinas. Una es la arqueología y otra es la lingüística. Nosotros ya vimos lingüística. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo lingüística? Entonces dentro de lingüística vimos algo que se llamaba fonética y fonología. Dentro de la lingüística vimos algo que se llamaba semántica. Y dentro de la lingüística vimos algo que se llamaba la gramática. Entonces ya vimos todo eso. Miren que todas estas cositas que hemos venido viendo hacen parte de la antropología. Necesitamos saber todo eso si queremos ser antropólogos. Bueno, entonces vamos ahora sí al objeto de estudio de la antropología. Vamos a ver. Dice, la antropología estudia al humano como producto de su historia, su cultura y su sociedad. Vamos a ver, ustedes ven esta imagen y si ustedes fueran unos antropólogos,
¿cómo estudiarían a estas personas? ¿Cuál creen que es la historia de estas personas? ¿A qué cultura pertenecen? ¿Y cómo es la sociedad donde se desenvuelven? Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la historia de estas personas? Livia, ¿cuál crees que es la historia de estas personas que vemos en la foto? Analicen la foto, piensen, no me tienen que responder tampoco ya. Dejen volar la imaginación. Estamos solamente permitiéndonos pensar como si fuésemos antropólogos. Háganse a la imagen como si ustedes fueran niños chiquitos. Y los niños dejan volar su imaginación y entonces los niños dicen, ay, hoy juguemos a que somos marcianos y usted es un monstruo, pues vamos a hacer como si fuera eso. Entonces, vamos a jugar a que ustedes son antropólogos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la historia detrás de estas personas? ¿Qué me dice Alexandra? ¿Qué te imaginas? ¿Qué me dice Marisol? Ah, bueno, ahorita Marisol, cuéntame, Alexandra. No, profe, es que a mí no me aparece acá nada. ¿No se ve la imagen? No, pues acá no me aparece, no sé por qué. Voy a volver a compartir. Me cuentan, por favor, si alcanzan a ver. Ya estoy compartiendo pantalla. Ahora sí. ¿Listo, Alexandra? No sé, profe, pues a mí no me aparece. Aquí ya le tomé captura que yo no, o sea, a mí no me aparece nada. Entonces, espérate, yo le tomo la captura y la comparto en el grupo. Listo, ahí les acabé de compartir en el grupo la imagen. Ja, pero no me van a dejar de hablar, ¿qué creyeron? Ja, ¿los hago hablar o los hago hablar? Entonces, bueno, ¿cuál será la historia de estas personas? ¿Qué dices, Alexa? Un momento, profe, que es que apenas está cargando. Me está haciendo trampa, Alexandra. No, profe, es que en la video, ay, bueno, en la reunión no me aparece, ¿No? me están. Bueno, dale mientras vas mirando. Ivonne, ¿cuál crees que es la historia de este grupo de personas? Pues, ¿qué le digo, profe? Pues yo veo un grupo de personas felices. ¿Qué le digo yo? Se ve que es una cultura demasiado reservada, que no les gusta mostrar mucho, se ven felices, se ven grupito. Ok. ¿Cómo será la sociedad donde viven? ¿Tendrán problemas? ¿Serán Pues la educados? verdad no se ve así como muy, se ve como la comunidad feliz, que se ve que no, o sea, pues lo normal de, de no tener así mucho conflicto ni nada de eso. Ok. ¿De dónde crees que son esas personas? Ay Dios, profe, si me la puso. No, así me diga, no, de acá del barrio, no sé. No, ellos se ven como de una tribu, pero no sé, profe, ¿dónde? Me cortó. Bueno, listo.
Así me gusta. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, Steven, ¿cuál crees que es la historia de estas personas? Pues que ellos son muy reservados, son por los países como de Oriente, porque son las reglas que ellos tienen que vivir allá, porque en un paseo que yo hice a Panamá el año pasado había árabes y es que no me acuerdo cómo es que se llama la religión de ellos, y unos budistas, y las mujeres de esos budistas no podían dejar ver la cara. Ujú, ok, Y yo muy me puse, bien. yo me puse a preguntar, bueno, acá en mi imaginación con la persona que yo iba, que es amiga de mamá, y la familia de mi cuñado, yo le dije, una pregunta acá hablando entre nosotros, ¿por qué se tienen que tapar la cara así? Me dijo, porque ellas nunca han sido casadas. Fue lo que me explicó ella. Ujú, exactamente, eso es parte de cultura, ¿cierto? Eso es la cultura de esas tribus Sí. y cómo se desarrollan en la sociedad. Muy bien. ¿Qué me dice Marisol? ¿Cuál será la historia de y cómo será esa cultura? ¿Qué crees, Marisol? Bueno, profe, yo creería, ellos se ven que son personas como, llamémoslo así, obviamente colombianos no se ve que sean, pareciera que son por allá como de África, de la India, algo así por su vestimenta y también pues como por su color, diría yo, ¿no? Ujú, Aunque también pues no son todos negritos, pero bueno. Y pues yo pensaría que como todos los seres humanos eh, tienen necesidades de todo tipo y pues obviamente no viven 100% de felicidad todo, porque pues como todos, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo decir yo? Mm, pero pues sí, eso es parte de sus costumbres. ok, bueno, muy bien. ¿Y Livia qué me dice? ¿Qué opinas tú, Livia? Bueno, como que Livia está ocupadita. Bueno, vamos a seguir por acá. Entonces, por favor, Ivonne, ¿me podrías ayudar a leer, por favor? Este que está El acá. objeto de estudio de la antropología es la humanidad como un todo dicho, así puede resultar un poco vago, ya que el fenómeno humano es infinitamente complejo y depende siempre del modo en que la encaremos. Sin embargo, la antropología aspira a lograr una perspectiva integradora de todo ello que permite estudiar el ser humano en marco de su cultura y sociedad, reconociéndolo al mismo tiempo como un producto de ellas, es decir, de la historia misma de su civilización y su especie. Muy bien, entonces nos dice que el objeto de estudio de la antropología es la humanidad. Entonces, ¿qué hace la antropología? Estudia a la humanidad. ¿Listo? Sí, Entonces, estudia cómo es el humano en cuanto a su historia, cómo es el humano en cuanto a su cultura, cómo es el humano en cuanto a la sociedad, cómo es el desarrollo de su especie, de su civilización, todo ello. ¿Listo? Ahora nos dice que vamos a ver un poquito de historia de la antropología. Entonces, ¿de dónde nació la antropología? Resulta que empezamos, acuérdense que hemos visto toda esta parte de Grecia, nosotros ya vimos un poquito sobre Grecia, y nos dice que hubo una serie de pensadores griegos, o en este caso algunos filósofos, que fueron Hipócrates de Cos y el señor Aristóteles. Entonces, ellos empezaron a analizar al ser humano, ¿cierto?
Acuérdense que en filosofía estuvimos viendo que algunos de ellos se encargaban de creer que todo era hecho gracias al cosmos y todo giraba en torno al cosmos y el cosmos. Hubo otros que hablaban solamente de Dios cuando hablamos de lo que es el teocentrismo. Después otros vinieron a hablar, no, pero es que el ser humano. Entonces, dentro de aquellas personas que venían a mencionar al ser humano como algo importante para el desarrollo del mundo, entonces fueron tanto Hipócrates de Cos como Aristóteles. Este señor Hipócrates viene siendo muy importante en cuanto a ciencias naturales y en cuanto a lo que es la medicina, porque resulta que Hipócrates fue el que primero empezó a hablar sobre el concepto de la medicina. Él es considerado el padre de la medicina. ¿Listo? Entonces, generalmente los médicos, cuando ellos se van a graduar, deben hacer un juramento que se llama el juramento hipocrático. Entonces, es un juramento que Hipócrates creó con el fin de hacer que los que fueran a ser especializados en medicina se comprometieran a cuidar y a velar por la salud del ser humano. Entonces, algunas cosas que formuló, digamos, Hipócrates fue algo que se llamó la teoría de los cuatro humores. Entonces, cuando hablamos de la teoría de los cuatro humores, voy a prender un poquito mi cámara para que me vean. Entonces, cuando hablamos de la teoría de los cuatro humores, quiere decir que nosotros no solamente somos un cuerpo, sino que nosotros también somos un espíritu. Y resulta que para que el cuerpo tenga buena salud, el espíritu tiene que estar bien. Entonces él propone que hay cuatro humores. Entonces está una persona puede ser sanguínea, otra persona puede ser flemática, otra persona puede ser, ay, se me olvidaron las otras dos, flemático, sanguíneo. Se me olvidaron los otros dos. Eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos ciencias. Es que ahorita se me fue. Cuatro humores diferentes. Entonces, una persona que de pronto, o sea, hay un test que vamos a hacer, un quiz, para que ustedes descubran cuál es el humor o cuáles son los dos humores que más los caracterizan. Si usted es una persona más explosiva o una persona más calmada, que es dada a la amistad, que es dada a los sueños, a la risa, o por ejemplo es una persona demasiado seria, introvertida, quiere decir que poco le gusta interactuar con otros, de pocos amigos, o de pronto es una persona que le fascina reír y estar en compañía de más personas. Bueno, entonces hay un estudio que hace, hay un quiz para saber cuáles son esas dos personalidades que más tenemos y uno empieza a darse cuenta cómo, digamos, a nivel, digamos, como de mi comportamiento, de mis emociones, cómo mi cuerpo también se puede sanar. Porque resulta que, listo, sí, se creó la cuestión o el concepto de la medicina, ¿sí? Pero entonces, infortunadamente, hemos llegado al punto en el que nos dicen, si usted tiene un dolor de cabeza, se tiene que tomar esta pastilla. Si a usted le duele el cuello, tómese esta otra pastilla. Si a usted le duele el ojo, tómese esta pastilla o échese estas gotas. Si a usted tiene un dolor de estómago, tiene que tomarse esta pastilla o tómese también estas gotas. Pero entonces hemos empezado, o sea, si ustedes se dan cuenta, generalmente el médico lo que hace es ir desde la parte externa a sanar, más no desde la parte interna, que por eso también hay otro tipo de medicina. Una es la medicina tradicional, donde nos enseñan, no, pues a punta de pastillas. Si usted, por ejemplo, personas que han tenido afecciones de cáncer, de Alzheimer, de Parkinson, todo esto, solamente las tratan con medicamentos. Y ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, ustedes prenden el televisor y canal RCN y ¡pum! Que toma Cebedol contra severos dolores de cabeza. Que toma
Calmidol para tu dolor de cólicos, que toma, ¿cómo es? Dolofem, que toma Lumbal, que Doloran, bueno, atacan el malestar pero solamente físico, cuando realmente el cuerpo está manifestando una cuestión más a nivel de cómo me estoy sintiendo mentalmente, porque a veces los problemas que nosotros tenemos en el día a día hacen que nos enfermemos. Entonces la mente, si mi mente está llena de pensamientos, llena de problemas, llena de situaciones, cargada, 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 pues obviamente, ¿qué va a pasar? Pues eso se va a irradiar en el cuerpo. Entonces, es que estoy pensando en el problema, que porque no tengo plata, que porque es que mi hijo se fue de la casa con esa vieja que yo la detesto. Entonces me estoy llenando de odios y esos odios se van a ver reflejados en enfermedades que se van a producir en mi cuerpo. Entonces, si soy una persona que vive odiando mucho, pues se me va a desarrollar un cáncer. Un cáncer no se desarrolla porque sí. Que a usted el médico le dice, ay, no, es que mire que tal persona tiene cáncer. ¿Y de dónde? Pero si usted se pone a ver toda la parte familiar y todo lo que le ha pasado a la persona, hacer como una especie de estudio antropológico, por así decirlo, la persona viene teniendo una historia desde sus antepasados, desde los tatarabuelos o tataratatarabuelos, si viene una historia genética y cultural que todos vamos repitiendo. Entonces, no, es que mi bisabuela sufría porque mi bisabuelo la vivía golpeando, entonces vi situaciones de violencia intrafamiliar. Y entonces resulta que mis abuelos, mi abuelo le pegaba a mi abuela, pues entonces viene repitiendo lo que le pasaba a los bisabuelos. Pero es que yo vivo en una situación donde mis papás se separaron porque es que mi papá le pegaba a mi mamá y por ende yo me separo porque es que conseguí un esposo que me golpea. Entonces vienen, esos son como hilos, cosas que vienen desde atrás, pero entonces la medicina solamente nos trata el acá, más no el atrás, ¿cierto? Entonces, por eso, si ustedes se dan cuenta, es importante, digamos, esta parte de la antropología también es algo muy bonito porque es ir a la historia, no solamente quedarnos con ese presente, sino venga, nos devolvemos un poquito para empezar a indagar y la antropología nos sirve para aquellas cuestiones médicas también. Miren cómo se relacionan tanto los diferentes campos de estudio. O sea, a mí me vienen a hablar de medicina y yo creo, no, pues medicina es ir a donde el doctor, ir a la clínica, que me abran para que me hagan una cirugía y salió, y que me den pastillitas y salió. No, miren que la medicina también puede ser parte de la historia de nosotros desde nuestros antepasados. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir por acá. Nos dice que estos pensadores empezaron a hablar o proponían todo aquello de la diversidad humana y proponían que habían ciertos rasgos en los humanos, por ejemplo, lo que se llama el cráneo de nosotros, nuestro cráneo, tiene una forma y un tamaño diferente a los antiguos homínidos, que en este caso, pues, acuérdense que vimos toda la parte de la evolución. Entonces, resulta que llegó un señor. Este señor, les estoy contando un chisme, se llamaba François Auguste Perron. ¿Listo? Entonces, este señor François Auguste Perron, él nació en 1775, entonces él le dio por empezar a crecer y no sé qué. Y en tanto que él creció y todo eso, un día se puso a consultar y investigue. Y en todo lo que investigó, un día llegó a una palabra que fue antropología. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hizo para llegar a esa palabra antropología? Porque él estuvo viajando por allá, por Australia, listo, por allá al otro lado del charco, por allá en Europa, y entonces él escribió un libro que se llama Voyage de découvertes aux terres australes, viaje de descubrimiento por las tierras australes. Y entonces en ese libro él empezó a escribir todo lo que él había encontrado sobre las personas
que en ese tiempo, o los antepasados que vivieron en una parte del país o en un lugar llamado Tasmania, no del demonio de Tasmania, de ese dibujito animado que conocemos, sino de la parte de la tierra llamada Tasmania. Entonces, esas personas en Tasmania, pues pasó lo mismo que pasó cuando los europeos o los españoles llegaron acá a América. ¿Qué pasó? Los españoles llegaron a América, ¿cierto? Que yo les estaba diciendo la vez pasada cuando estábamos viendo filosofía, que nos vienen a meter el cuento de no, Cristóbal Colón es mejor dicho el que descubrió América. No, descubrió América, no, reitero, ¿por qué no descubrió América? Porque acá en América ya habían personas viviendo. Acá en América habían indígenas viviendo. Entonces eso de ahí es que me descubrió no, venía así como de, ay, quiero ir a conocer el mundo. Y llegué por allá y ahora voy a decir que yo lo descubrí. No, ¿sí? Pero pues esa es la historia que nos han venido vendiendo, por mucho tiempo. Como pasa con la historia es muy fácilmente manipulable, ¿sí? Entonces, ojo con lo que ustedes permiten, se permiten creer, porque no todo lo podemos creer, ¿cierto? Entonces nos dijeron, ay no, es que Cristóbal Colón fue el que descubrió América. Sí, Cristóbal Colón descubrió América, gracias Cristóbal Colón, gracias, gracias. No, ¿cuál gracias? Antes lo que hizo fue llegar con su gente a matar a todos esos indígenas que estaban viviendo acá. Esos indígenas vivían acá y ellos tenían unas costumbres, ellos tenían una manera de honrar a la madre tierra muy bonita, porque ellos no hablaban tanto de cristianismo, ni que la iglesia, ni nada de eso, porque eso vino, fue gracias a, o no gracias, porque la verdad yo no les agradezco eso a esa gente, porque lo que hicieron fue venir a matar. Ellos lo que hacían era, ellos adoraban al sol. Sí, para unos el sol era llamado Ra, para otros, entonces otros adoraban la luna y entonces ellos decían que cuando el sol y la luna de pronto se unían en un eclipse, pues no lo llamaban como un eclipse, sino que era la conjunción entre ellos dos, porque para crear a sus hijos, adoraban a la tierra, que por eso ustedes escucharán algunos de los indígenas hablando de la Pachamama, la madre tierra. Hablaban de los espíritus, de los 4 puntos cardinales, estaban hablando de los elementales, el agua, la tierra, el fuego, el aire, y para ellos todos estos elementos eran un espíritu, que hacían un trabajo de sanación en ellos. Entonces, trabajaban con plantas medicinales, entonces ellos no compraban pastillitas, sino que ellos mismos con las plantas se curaban. Ellos hacían rituales para curarse con plantas, para curarse con los mismos animales. ¿Listo? Pero entonces vienen de España y entonces les dicen, ay no, usted ya no puede seguir haciendo eso. Nosotros somos los blancos, nosotros tenemos la razón. Así que de ahora en adelante ustedes van a dejar de creer en eso, porque si ustedes creen en eso, ustedes son unos herejes, ustedes están haciendo cosas malas, ustedes son brujos. Para los europeos eso era brujería. ¿Sí ven? Entonces les llegaron a imponer, es que eso está mal que usted adore a la tierra y que usted adore al viento y que usted adore el agua. No, eso está mal. Usted tiene que adorar la religión. Entonces le vamos a imponer una religión que va a ser la religión católica o le vamos a imponer una religión que va a ser la cristiana. Entonces usted tiene que ir a una iglesia y tiene que aprenderse estas oraciones para que usted lo salve de Dios. Que eso también ocurrió en una historia hay un señor que se llama Martín Lutero. Él era un sacerdote y este sacerdote llegó a un punto en el que se asqueó de la iglesia. Porque resulta que ya para los tiempos, digamos, de Jesús casi, ¿qué pasó?
llegaban y decían que tenían que pagar algo que se llamaban las indulgencias. Entonces, ¿qué era el pago de la indulgencia? Entonces, por ejemplo, mi mamá falleció. Entonces yo llegaba y decía, ay, pero es que yo quiero que mi mamá pueda entrar al reino de los cielos. Entonces, los cobradores de impuestos, entonces decían, listo, págueme 1.000.000 de pesos, digamos, en este tiempo. Págueme 1.000.000 de pesos, lléneme este formatico, lléneme esta hojita, póngame el nombre de su mamá, suba todo el monte, digamos, todo Monserrate, y cuando llegue a la cima de Monserrate tiene que subir de rodillas, ¿no? Llegue a Monserrate, entrega el papelito y su mamá ya quedó salva y ya su mamá está en el reino de los cielos. ¿Ustedes se comerían ese cuento? No, O sea, ¿ustedes creen que porque ustedes pagan 1.000.000 de pesos, llenan un papel con el nombre de su familiar, ya, ay, ya, y subió no sé cuántos escalones y llegó por allá a la cima después de subir esos escalones arrodillado, entonces ya, ay, ahora sí mi familiar llegó al reino de los cielos, ya está salvo? Entonces, Martín Lutero se dio cuenta de eso que estaba haciendo la Iglesia Católica, bueno, el cristianismo, y armó una revuelta. O sea, él armó eso se llamó la reforma, y la contrarreforma viene después de eso, pero fue precisamente por eso. Y él se le rebeló a la iglesia y a él lo mandaron matar precisamente por eso, porque pues mostró que habían cosas que estaban mal. Y pues como siempre pasa, si usted se da cuenta que hay algo que está mal y usted va en contra de las reglas, pues usted lo matan, ¿sí o no? Eso en cualquier lado va a pasar. No solamente pasó en la época de Martín Lutero, eso vino pasando desde hace rato. Si los indígenas querían seguir creyendo en sus cosas y todo eso, no, los europeos les decían, no, usted no puede seguir creyendo en eso, y si usted va a seguir creyendo en eso, usted usted es un hereje, usted es un brujo, entonces lo matamos y lo quemamos. Y ya, porque no les dan una manera de libre pensar, ¿cierto? Entonces miren todo lo que venía pasando con esas colonias europeas. Entonces vamos a ver cuál es la importancia de la antropología. ¿Listo? Esperen porque es que ahora no sé cuánto nos queda. 7 minutos, profe, para que finalice la llamada. Bueno, alcanzamos a echar otro ratico de chisme. Entonces, dice, la antropología es una disciplina, ¿listo? Y es una disciplina muy importante porque nos ayuda o se encarga de prepararnos para comprender cuál es la complejidad de nosotros los humanos. Entonces, miren que la antropología debería ser algo que nosotros podríamos estar no solamente estudiando como una carrera, sino que podría ser parte de nosotros mismos. ¿Cierto? Venga, yo necesito saber de mi historia. Necesito saber de ese territorio en donde yo nací, de esa cultura en la que yo nací. ¿Yo por qué soy así? Porque a mí me gusta esto, porque yo soy de tal manera, porque yo soy blanco, porque yo soy negro, porque yo soy bajito, porque yo soy gordito. Venga, miro mi historia, ¿cierto? Entonces dice, abarca el inmenso cruce de saberes y disciplinas que exige una aproximación al ser humano. O sea, si yo quiero aproximarme a lo que es el ser humano, o sea, me toca conocer muchas cosas, me toca ponerme a consultar muchas cosas. Es chévere, obviamente, pues si no tuviera tiempo. Pero cuando uno se dedica a esto, pues es muy bonito. Vamos a ver, entonces ahora nos dice campos de estudio de la antropología. Entonces, tenemos una que es la antropología biológica o también la antropología física, se llama biológica o física. Livia, ¿me ayudas a leer? Por favor. Sí, señora. Antropología biológica o física. Resultado del
cruzamiento entre antropología y biología. Centra su perspectiva sobre el ser humano en los asuntos evolutivos y en la variabilidad biológica, tanto presente como pasada. Su abordaje del fenómeno humano está fuertemente anclado, como es evidente, en lo natural y lo físico, al punto de estudiar también otros prima- primates no humanos para componer una mirada biocultural. Bueno, entonces cuando hablamos de antropología biológica o física, quiere decir que vamos a ver cómo el ser humano ha venido evolucionando desde que era un mono, ¿cierto? Cómo ha venido evolucionando en su manera de andar, cómo ha venido evolucionando en cuanto a que, digamos, el cambio de su cráneo, la cara, ¿cierto? Cómo ha cambiado biológicamente. Eh, digamos, acá estudia los primates, que en algún momento pues existieron los monos y todavía existen, que los chimpancés y todo eso, pero también ha venido habiendo una evolución, ¿listo? De la raza humana. Vamos a ver ahora qué es eso de la antropología sociocultural, ¿listo? Entonces vamos a leer esta parte de la antropología sociocultural, todo esto, ¿listo? Entonces, por favor, Alexandra, ¿me ayudas a leer? Steven, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, señora. Antropología sociocultural espérame, cuya perspectiva en torno al fenómeno humano parte de sus aspectos culturales, es decir, sus costumbres, mitos, valores, normas, creencias, relatos, también considera sus aspectos sociales, esto es sus formas de acción y organización, conflictos, contradicciones y demás. Formas de acción y organización, conflictos, Aspectos, contradicciones y demás. Comprende al ser aspectos de humano. la vida compartida. Comprende. ¿Dónde quedé? Aspectos de la vida compartida, comprende al ser humano como un animal social que habita en comunidades más o menos organizadas, en cuyo seno se desarrolla una forma de pensamiento, comportamiento común, que la cultura, este campo puede divertirse a su Dividirse. puede dividirse a su vez en dos vertientes. Ok, vamos a dar un momento hasta ahí. Bueno, vamos a seguir por acá. Entonces, nos estaba leyendo ahorita Steven que cuando hablamos de la antropología sociocultural, estamos hablando de las costumbres que tienen las personas. ¿Listo? Entonces vamos a ir, por ejemplo, a una tribu por allá de la India, como los de la foto que vimos ahorita. Entonces vamos a ir a ver sus costumbres, Hola, profe, buenas los noches. mitos. Hola David, bienvenido, buenas noches, ¿cómo Profe, estás? qué pena la demora, es que había mucho trancón y no me voy a poner No te preocupes. ahorita. Cualquier cosita, la clase ahorita yo las voy a estar subiendo para que te vayas poniendo al día. ¿Listo?
Igual yo les Vale, subo todo este material para que puedan tenerlo ahí en la plataforma, para que puedan chismosearlo y todo eso. ¿Listo? vale, profe, gracias. Vale. Entonces, nos dice que la antropología sociocultural son las costumbres de los pueblos o de las personas o de esa civilización. Los mitos, cuando hablamos de mitos, son los relatos de las personas. Nosotros vimos algo sobre los mitos durante los días que estuvimos viendo literatura. Entonces, los mitos hacen referencia a esas historias como fantásticas que la gente cuenta, ¿cierto? Entonces, también nos habla de los valores que tienen. Si nos vamos a poner a estudiar a la sociedad, digamos, de Bogotá, ¿sí? Digamos, de un barrio. Entonces, me voy para Chapinero, por ejemplo. ¿Cuáles son las costumbres de las personas que habitan el sector de Chapinero? ¿Qué mitos hay con respecto a las personas que habitan el sector de Chapinero? ¿Qué valores hay en esas personas que habitan Chapinero? ¿Cuáles son las normas que hay en el sector de Chapinero? ¿Cuáles son las creencias que hay en Chapinero? ¿Cuáles son los relatos sobre esas personas de Chapinero? También considera los aspectos sociales. Entonces, ¿cómo se organizan? Entonces, se organizan, por ejemplo, grupos de personas de las mismas edades o por gustos, por música, porque utilizan cabellos de colores, porque utilizan rastas, porque, bueno, tantas cosas. Eh, Hablamos de los conflictos que se puede dar dentro de la población, en qué se contradicen, ¿cierto? Cómo es su vida, cómo comparten la vida entre diferentes grupos sociales. ¿Listo? Entonces acuérdense que nosotros somos animales sociales, ¿cierto? O sea, pues sí, o sea, muy ser humano, pero pues igual seguimos siendo animales. ¿Listo? Entonces, que a veces uno, ay, no, yo soy, wow, soy divino, wow. Igual sigue siendo un animal. Todos somos animales, seguimos siendo animales. ¿Listo? Pero somos animales que podemos caminar en dos patas, quiere decir que somos bípedos, ¿cierto? Nos organizamos en comunidades, tenemos un modo de pensamiento dependiendo de esa comunidad. Entonces, por ejemplo, hay varias comunidades. Está la comunidad LGBTI, que es la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, no me acuerdo cómo es el otro, o transgénero, algo así. Está la comunidad, por ejemplo, de los skaters, que son los que montan, de los que montan tabla, creo que es. Sí, Ahora se me olvidó. Está la comunidad, por ejemplo, de los skinheads, que son los cabeza rapada, que creían en esa cuestión de la ideología nazi. Están, por ejemplo, los del grupo, no sé, bueno, es que hay tantos grupos ahorita. Sí, entonces, ¿cómo se organizan? ¿Cuál es su cultura? ¿Cómo se dividen? ¿Listo? Todo eso es lo que va a estudiar esa parte de la antropología. Entonces, tanto en su cultura como su forma de desarrollarse socialmente. Vamos a ver algo que son las ramas de la antropología. Entonces, nos habla de la antropología física y la antropología sociocultural. Pero entonces, miren todo lo que envuelve la antropología sociocultural, la arqueología. Entonces, vamos a ver por acá algo que se llaman las ramas y las subramas de la antropología. ¿Listo? A ver dónde está ahora que la hice. Sí, es esta. Vamos a ver entonces eso de las ramas de la antropología, que, o sea, ¿para qué me sirve? ¿O qué es lo que busca cada una de esas ramas de la antropología? ¿Por qué son tan importantes? ¿Listo? A ver si carga.
Profe, yo tengo una preguntita fuera totalmente del tema. Cuéntame. Eh, Cuando inician el tema de matemáticas, Cuando iniciamos, sí, o por lo menos sí está. sí, claro, matemáticas está, pero nosotros empezamos con humanidades, seguimos con ciencias naturales, luego viene francés, sociales, matemáticas e inglés. Ah, ok, ok. Ya, pues que pasa a verlo. Vale. Sí, sí, sí. No, todavía nos demoramos un poquito para matemáticas. Bueno, espérenme porque esto no me está compartiendo pantalla. Ay, se va esto. Watch. Bueno, entonces vamos con esto de las ramas de la antropología. Entonces, vamos a empezar con la antropología física. Entonces, cuando hablamos de la antropología física, quiere decir que estamos hablando de el estudio de la evolución del hombre. Entonces, cómo ha evolucionado el hombre desde ser un animal hasta lo que vemos en este momento. ¿Por qué? Porque ha venido evolucionando nuestro cuerpo como especie, porque antes éramos un primate, un mono que andábamos casi en cuatro paticas. Hemos venido evolucionando porque biológicamente, o sea, todo nuestro ADN y todo eso se ha modificado, nos hemos adaptado y nos hemos transformado de todas las maneras, ¿cierto? No solamente interna, sino externamente, porque nos hemos acoplado también al lugar en donde habitamos. Entonces, la antropología física comprende algo que se llama la genética humana. Entonces, ¿qué es esto de la genética humana? ¿Me ayudas a leer, por favor, David? Em, Espérame, ya. Genética humana. Estudia los mecanismos de la herencia y cómo se adaptan biológicamente los humanos a nuevas condiciones, ya sea como individuos o como especie. Bueno, entonces la herencia. Entonces, cuando hablamos de herencia y adaptación biológica, quiere decir, cuando yo voy a tener mi bebé, yo le voy a transmitir genes, le voy a transmitir una información genética que yo poseo y que todo, por ende, todo ese hilo generacional posee. Entonces, que los ojos azules, que el cabello mono, que el cabello crespo, que el cabello poblado, que somos delgados, que somos morenos, todo eso se transmite, eso es hereditario, ¿cierto? O sea, yo heredo, digamos, los ojos azules de mi mamá, ¿cierto? Porque tengo más genes dominantes de mi mamá que de mi papá en cuanto a eso. ¿Listo? ¿Cómo me puedo adaptar a ciertas condiciones? Todo esto hace parte de la genética humana. Vamos con algo que se llama la primatología. ¿Listo? ¿Qué será esto de la primatología? ¿Me puedes ayudar a leer, por favor, Marisol? La primatología estudia la evolución, comportamientos y vida social de los primates, monos, simios, grupo al que pertenece el hombre y proporciona los conocimientos sobre el origen de la vida social del hombre y los comienzos de la cultura.
Bueno, entonces muchas gracias. Cuando hacemos referencia a la primatología, es la ciencia que se encarga de estudiar más diferentes eso es primaria. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a estudiar la primatología. ¿Listo? Nos dice que también tenemos otra rama que es la osteología. ¿Qué será eso de la osteología? ¿Me ayudas a leer, por favor, Ivonne? ¿Me ayudas a leer, por favor, Livia? Estudia los huesos que ayuda a la identificación del sexo a partir de las características del cráneo, pelvis, huesos largos, la edad y rasgos culturales como el tipo de alimentación que estos tenían. Gracias, Steven. Gracias por... Bueno, entonces dice, estudia los huesos, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, los huesos se estudian dependiendo del sexo, porque resulta que sí podemos, o sea, tenemos unos huesos, pues todos tenemos fémur, todos tenemos cráneo, todos tenemos mandíbula, sí, todo, eso es cierto. Pero la cosa es que entre hombres y mujeres va a haber una característica diferente. Los huesos van a ser de pronto más cortos, van a ser más delgaditos, dependiendo la edad. Hay unos que, digamos, la pelvis, digamos, va a ser un poco diferente en cuanto al hombre y a la mujer, porque nosotras las mujeres al concebir, pues obviamente los huesos de la pelvis se tienen que abrir más para poder tener el bebé. Dependiendo la edad de la persona, pues los huesos van a tener ciertos rasgos, entonces van a verse más desgastados. Hay unos huesos que son más frágiles, ¿cierto? Eso va dependiendo de la edad de la persona. Digamos, en un bebé los huesitos son sumamente frágiles. Hay otro tipo de antropología, eso era la antropología física y las cosas que estudia la antropología física. Ahora vamos a algo que llamamos la antropología social o también llamada antropología cultural. Entonces, este tipo de antropología nos dice que se encarga de estudiar el origen y el desarrollo de la sociedad. ¿Listo? No solamente de la sociedad, sino de la cultura de la sociedad. Entonces, nos dice, describe, analiza, compara cómo se dan las interrelaciones entre personas y grupos sociales. Entonces, ¿cómo se interrelacionan las personas? ¿Cómo me relaciono yo con esta persona, con la otra, con la otra, con la otra? ¿Cómo me relaciono con mi familia, con mis amigos, con personas que están en la calle, con el que va en el bus? ¿Cómo se relacionan los grupos sociales? Entonces, si yo pertenezco al grupo de los barristas de Millonarios, ¿cómo me relaciono cuando se trata de los barristas de Santa Fe? Grupos sociales. Ahora, dentro de esto nos dice que que es una disciplina que se encarga de la descripción de los pueblos, entonces cómo son los pueblos, cuáles son las costumbres que hay en esos pueblos, cuáles son las tradiciones que tienen esos pueblos,
La gastronomía, entonces, cómo se alimentan esos pueblos, cómo se visten los pueblos, cuál es la lengua que hablan esos pueblos, cómo ven al mundo, cómo ven el cosmos, cosmovisión de esos pueblos, cómo se organizan socialmente esos pueblos, cómo son sus grupos sociales, cómo se organizan políticamente esos pueblos. ¿Listo? Entonces, para poder estudiar todo esto, la antropología social se subdivide en algo que se llama la etnología. ¿Me podrías, por favor, ayudar a leer qué es eso de etnología, Alexandra? Etnología, disciplina de carácter teórico que estudia los fenómenos culturales, los esquemas de organización, transformaciones, difusión y evolución, así como utiliza Utilizar. el método comparativo en los resultados del trabajo de campo. Entonces, recordemos que cuando hablamos de trabajo de campo, estamos haciendo referencia al hecho de ir donde está la población, vamos a donde está la población, ¿cierto? Para poder vivir dentro de esa población, ¿listo? Y para poder hacer un análisis y comparar a esta población con otra población. Entonces nos dice, la etnología se encarga de estudiar la cultura, ¿listo? La cultura, digamos, de esos pueblos. Cómo se organizan esos pueblos, cómo se transforman esos pueblos, cómo evolucionan los pueblos. ¿Listo? ¿Cuáles son los resultados de todo ese estudio después de haber estudiado cómo es su cultura, cómo se organiza, cómo se transforma, cómo evoluciona? Entonces empiezo a ver una comparación entre este pueblo, digamos, me voy al pueblo de los de los wasabi de la película de Avatar, por ejemplo, ¿sí? Me voy a ir a conocer esa cultura. Digamos, lo que ellos hacían, si ustedes se dan cuenta, los que vieron la película de Avatar, si no la han visto, les recomiendo que la vean. Entonces, ellos se metían entre unas máquinas para ir a conocer esa cultura, a vivir en esa cultura. Entonces, cuando este hombre que no, que Tupac Amaru y no sé qué, pues obviamente él se apersonó, ¿cierto? Él fue a convivir, aprendió todas sus costumbres y se volvió uno de ellos, estaban haciendo un estudio antropológico y estaban haciendo esta parte de la etnología. Todo eso se da en ese proceso. Eso es lo chévere de estudiar todo esto porque ustedes ya empiezan a entender un poco más hasta las películas, ¿sí ven? Entonces ya uno no dice, es que me vi Avatar y, pues sí, chévere, es que es un man ahí que va y se vuelve azul. No, o sea, ¿cierto? Sino que uno ya empieza a entender, venga, ¿y por qué se volvió azul? Porque estaba haciendo un estudio antropológico y era un estudio etnológico porque fue a estudiar a la tribu y a ver cómo era la cultura y cómo se organizaba. Y, ¿sí ven? Cómo era la transformación en esa cultura. Eso es lo que hace un etnólogo. Bueno, también tenemos algo que se llama la lingüística. Esa lingüística, nosotros ya vimos lingüística, pero vamos a recordar un poquito qué es eso de lingüística. Por favor, Ivonne, ¿me ayudas a leer? Ivonne, ¿estás por ahí? Lidia, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿Puedo leer yo, profe? Claro que sí, Steven. Estudia los orígenes, el desarrollo y la estructura de las lenguas, además del papel del lenguaje
en la cultura y en el desarrollo de la misma. Estudia las semejanzas y diferencias genéticas entre las lenguas, el lenguaje como parte primordial de la cultura, ya sea hablado o escrito, y las diversas formas de hablar dentro de un grupo o sociedad. Ok, muchas gracias, muy bien. Steven, trata de silenciarlo porque es que estoy escuchándome. Gracias, es que se escucha ya como el eco de mi voz. Entonces trata de tenerlo ahí apagadito mientras tanto para que no me haga interferencia aquí también. Gracias. Entonces nos dice que la lingüística se encarga de estudiar cómo se origina la lengua, cómo se desarrolla toda un idioma, una lengua, cómo es la estructura de esa lengua. ¿Listo? ¿Por qué esa lengua es importante en la cultura? ¿Cómo se desarrolla la cultura mediante la lengua? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el origen del español? ¿Cómo se desarrolló el español? ¿Cuál es la estructura del español? Entonces, vamos a estudiar las semejanzas y las diferencias genéticas entre las lenguas. Entonces, ¿en qué se parece el español con el portugués? ¿Qué similaridad, qué similitud hay entre el español y el italiano, por ejemplo? ¿Por qué son tan parecidos? ¿Listo? ¿Por qué el francés puede ser tan diferente al alemán? ¿O en qué se pueden parecer el francés con el alemán? ¿Listo? Es parte primordial de la cultura. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar la lengua, no solamente cómo es que pronuncian, sino cómo la hablan, cómo la escriben y cómo la sociedad la maneja. ¿Listo? Por eso cuando ustedes están estudiando una lengua, todo esto es lo que tenemos que aprender. O sea, el hecho de aprender inglés a veces a ustedes les dicen, estudia inglés y aprenda en 3 meses. Y en 3 meses, para serles sinceros, es imposible aprender un idioma. O sea, les quieren ver la cara y les quieren sacar una buena plata en 3 meses porque en 3 meses es imposible aprender un idioma. Un idioma requiere, miren todo lo que tenemos que aprender. Aprender de dónde salió ese idioma. ¿Por qué? Porque hay cosas de su origen que yo necesito conocer para poderlo entender. Necesito saber cómo se desarrolla, o sea, me toca hacer un paso a paso, empezar a aprender primero un vocabulario, pero es que unas maneras como yo hablo el español de Colombia, otra como se habla el español en España, otra como se habla el español en Venezuela, otra como se habla el español en Chile, en Argentina, ¿cierto? Hay muchísimos cambios y lo mismo pasa con el inglés y lo mismo pasa con el francés, porque una cosa es el francés que hablan en Francia, otra cosa es la forma como lo hablan de pronto en Canadá o la forma diferente como lo hablan, por ejemplo, por allá en algunas partes de África, porque en algunos sectores también lo hablan, el francés. ¿Listo? Entonces, hay muchas variaciones, por eso es una cuestión importante esta parte de la lingüística, poderla aprender. Ahora, ¿cómo así que sociolingüística? ¿Qué será eso de sociolingüística? ¿Me ayudas a leer, David, por favor? Alexandra, ¿me ayudas a leer? ¿Estás por ahí? Sociolingüística es la disciplina que estudia los distintos aspectos de la sociedad que influyen en el uso de la lengua, como las normas culturales y el contexto en que se desenvuelven los habitantes. Bueno, entonces muchas gracias. Nos dice, estudia los distintos aspectos de la sociedad. Entonces, ¿cómo la sociedad influye en la lengua? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, ahorita la sociedad ha influido mucho en el uso de la lengua. ¿Por qué? Porque anteriormente, durante los años 50, usted no escuchaba a una persona en los años 50 hablándose de parcero, ni de que hubo, ñero, mi perro. No, ¿cierto?
Entonces, la parte social afecta a la lengua, porque a nivel de sociedad y a nivel de cultura, la lengua va a tener una variación, ¿cierto? El contexto donde los habitantes están. Por ejemplo, si yo vivo en una zona o en un lugar donde son demasiado bien hablados, el uso del re jamás se va a ver. Entonces, no van a decir, ay, eso es re bonito, uy, eso está re caro, uy, re chimba. Usted nunca va a escuchar eso. Pero dependiendo del sector, dependiendo del contexto donde usted se desenvuelva, usted va a hablar dependiendo de ese sector donde se desenvuelve, ¿cierto? Eh, la parte, digamos, de sociolingüística también afecta la manera de pronto como yo me comunico con los demás. Entonces, por ejemplo, ¿qué hubo, carechimba? Porque uno escucha esas vainas, ¿sí o no? Que a veces salen con ese saludo, ¿qué hubo, carechimba? ¿Qué hace? Eso usted no lo va a escuchar en un ministro, ¿cierto? O sea, el ministro no le va a ir a decir al presidente, ¿qué hubo, carechimba? No. O sea, pues por más fastidio que de pronto se tengan, pero van a utilizar un lenguaje acorde a su nivel social. ¿Listo? Vamos por acá. Vamos a hablar de algo que se llama lingüística descriptiva. Entonces nos dice que la lingüística descriptiva se encarga de describir, de formalizar y de explicar a manera científica cómo opera una lengua concreta. Entonces ya científicamente, cómo la usan las personas que la hablan. Entonces ya va a haber una persona, un lingüista se va a encargar de mirar. Por ejemplo, si tú hablas así, entonces el lingüista se va a dar cuenta que, por ejemplo, cuando tú estás hablando, tú no haces la pronunciación de la S, porque es que la S la vas a estar pronunciando como una J. El lingüista se va a dar cuenta de una musicalidad que hay al momento de hablar. Entonces eso es una cuestión de estudio científico, ¿cierto? ¿Cómo lo utilizan? Entonces, si por ejemplo usted es una persona que habla, por ejemplo, así, entonces pues el lingüista se va a poner a estudiar cuál es el acento que su merced está utilizando, ¿cierto? Porque pues entonces va a decir, ah, bueno, es que tiene esta entonación, entonces puede pertenecer a tal sector. Pero, María, que si vos hablas así también, pues entonces el lingüista también va a caer en cuenta y entonces va a decir, este man entonces pertenece a tal sociedad. Pero, si por ejemplo vos estás hablando así, también el lingüista se va a dar cuenta si vos perteneces a cierto país. Si vos perteneces, por ejemplo, a la Argentina, o si vous parlez le français, vous pouvez parler comme ci, comme ça, avec les prononciations o l'intonation. ¿Listo? Entonces, miren todo lo que va a hacer el lingüista descriptivo. Todo eso es lo que va a estudiar. Semejante, debería ser como actriz, ¿no? Bueno, lingüística histórica. Entonces, estudia el cambio de las lenguas con el tiempo y el proceso de cambio lingüístico. Una manera era cómo se escribía en otro tiempo. Entonces, digamos, en los tiempos de Miguel de Cervantes Saavedra, cuando él escribió la historia de Don Quijote, utilizaba unas palabras. Ustedes en su libro tienen una caricatura, un extracto de Don Quijote y se van a dar cuenta cómo se utilizaba en ese tiempo. Y es muy diferente a cómo se utiliza ahorita, ¿cierto? Entonces, ha venido evolucionando. Por ejemplo, el su merced. Su merced era algo que se utilizaba mucho hace mucho tiempo para referirse a alguien de majestuoso. Ahorita generalmente uno habla de su merced. Ay, su merced, ¿me hace un favor?
Ay, su merced, ay, su merced. Entonces, casi se nos olvidó qué es el su merced con D, ¿cierto? Su merced me podría hacer un favor. Su merced, su merced, su merced. ¿Listo? Entonces, miren cómo ha venido evolucionando y eso es lo que hace la lingüística histórica, ver cómo ha pasado el tiempo y cómo las personas han modificado esa lengua. Bueno, ya casi acabamos. Vamos a hablar de algo que se llama la arqueología. Entonces, la arqueología también es muy importante, es una parte de nuestra antropología porque la arqueología lo que hace es estudiar las civilizaciones antiguas. Entonces, ¿qué va a estudiar de esas civilizaciones antiguas? La cerámica, o sea, qué eran esas cerámicas que construían, por qué tenían esas formas, herramientas que utilizaban las civilizaciones antiguas, ¿listo? Digamos, cómo era que ellos construían lo que de pronto son las hachas de ahorita, pues son totalmente diferentes porque ellos mismos las creaban y todo eso. Para ellos, ¿qué era la basura? Entonces se ponen a estudiar la basura que había, digamos basura, ¿cierto? Para algunas personas podrá ser basura. Los restos humanos, de asentamientos humanos, perdón, entonces las casas de algunos tiempos, los edificios de otros tiempos, lo que encontramos, digamos, las tumbas y todo eso, eso es lo que hace la arqueología. Es bastante interesante. Por ahí hay una serie en Netflix súper chévere donde hablan de un arqueólogo y encuentran un poco de cosas y cómo se relaciona con unas personas de ahorita. Es súper chévere también esa serie. Ahorita se llama Uy, se me olvidó ahorita. Después les cuento cuál es el nombre. Otro tipo de antropología es la antropología aplicada. Entonces, cuando hablamos de antropología aplicada, quiere decir que se aplica a prácticas y teorías de la antropología para el análisis y solución de problemas. Y esos son los diferentes tipos de antropología, ¿listo? Con sus diferentes ramas y pues la importancia de pronto que tienen para nuestra vida en este momento, porque sea como sea, quizás la antropología no sea de pronto del interés de uno, pero hay cosas que así yo no esté interesado en la antropología, me tocan. Yo vivo, o sea, todos vivimos con la antropología día a día, de una o de otra manera, ¿sí? O sea, la antropología hace parte de nuestras vidas. Así usted no quiera ser antropóloga, así usted no quiera ser antropólogo, igual la antropología vive en usted. De alguna manera, ya vimos todas las cosas de la antropología, todas esas ramas, ¿cierto? Entonces nos acabamos de dar cuenta, sea como sea, algo de antropólogos tenemos, así sea un pedacito, se nos desarrolla ese antropólogo a veces, ¿listo? Entonces, bueno, pues esta es la última clase de antropología. Espero que hayan disfrutado mucho conociendo un poco más sobre todo esto. Y pues muchachos, caballeros, señoritas, los espero entonces el viernes a las 7 de la noche por este mismo canal. No se pierdan la próxima clase que va a estar buenísima. Va a estar re locos, papi, re locos. ¿Sí ve? Vamos a estudiar esa antropología, la evolución de la lengua. Ahora ya es re loco, papi, re loco. Bueno, Dale, profe. entonces, Chao, gracias por todo. muchachos, que descansen. ¿Listo? Nos vemos el viernes. Chao, chao. Chao, Chao, profe, Dios la profesor. bendiga, feliz noche. Lo mismo para Dios los ustedes. bendiga, que compañeros, descansen. feliz noche. Lo mismo para todas y todos. Bendiciones, hasta luego. Hasta luego.